Bueno chicos, bienvenidos a una clase nueva de base de datos y la intención de esta clase es justamente aprender dos temas específicos de la materia. Uno de ellos es la redundancia y el otro es la multivaluación. Ambos dos son problemas que se resuelven con los sistemas gestores de base de datos, pero que nacieron con las bases de datos gestionadas por archivos. ¿Se acuerdan que ustedes habían estado trabajando sobre la diferencia que existe entre una base de datos gestionada por archivos y una base de datos gestionada por un sistema gestor justamente de base de datos? ¿Tá? Para lo cual es necesario que recordemos el concepto de base de datos. Específicamente nos interesa saber o recordar qué es una base de datos. En principio lo que se ve en esa imagen con marca de agua es una base de datos bastante rudimentaria creada a partir del programa Excel de Microsoft, ¿no? Como verán, esa base de datos no es otra cosa más que una tabla compuesta por filas, columnas y un conjunto de celdas. Volvamos a la pregunta original que nos convocaba. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de datos almacenados en memoria no volátil y con redundancia controlada. Los datos que serán compartidos por diferentes usuarios deben mantenerse independiente de ellos y deben reflejar conceptos existentes del mundo real o también imaginarios. Es decir, vamos a tener un conjunto de datos, que lo llamamos colección de manera más genérica. Estos datos van a estar estructurados. ¿Qué significa estructurados? Que van a tener forma de tabla. La colección de datos va a tener forma de tabla. Fila, columna, celda. Almacenados en memoria no volátil, o sea, almacenados en un disco rígido, por ejemplo. No en memoria RAM. Siempre en memoria no volátil, memoria secundaria, disco rígido. Decimos que tiene redundancia controlada porque justamente es uno de los temas que queremos resolver. Uno de los inconvenientes que queremos resolver es la redundancia. Independiente de los usuarios, porque justamente estamos queriendo que cualquiera sea el usuario que accede a este conjunto de datos pueda hacer cosas distintas, pueda hacer operaciones distintas sobre estos datos y también pueda acceder a distintos datos en función de sus permisos. Es decir, no cualquier usuario puede acceder a cualquier dato de nuestra base. Y reflejan conceptos reales o imaginarios porque toda base de datos está generada a partir de la necesidad de solución a un problema que nos plantea nuestro cliente. Nuestro cliente puede ser tranquilamente una organización no gubernamental, una organización pública, o puede ser una organización privada, o directamente una empresa. Y por qué no, también si quisiéramos una base de datos creada para nuestra propia organización. Para aquellos que sean más emprendedores, la posibilidad de crear una base de datos no es remota. Bien, vayamos al primer concepto que quiero que entiendan en profundidad, el concepto de redundancia. El concepto de redundancia es de rigor importante para la disciplina base de datos. ¿Qué es la redundancia entonces? La redundancia son datos almacenados varias veces, el mismo dato almacenado varias veces en diferentes celdas. ¿Por qué digo celdas? Porque habíamos dicho en la diapositiva anterior que lo más apropiado es pensar que los datos están estructurados en forma de tabla, filas, columnas, celdas. Esa imagen representa la redundancia. Tenemos hielo frío. Es una frase sumamente redundante porque es una obviedad decir que el hielo está frío. Con las bases de datos, si no somos cuidadosos, pasa lo mismo. Es decir, que la redundancia en efecto es un conjunto de datos repetidos almacenados en diferentes celdas. La pregunta que viene de cajón es, ¿por qué es una situación no deseada la redundancia? Primero porque genera más trabajo. Al repetir los datos varias veces nos genera más trabajo. Desperdicia almacenamiento y bueno, esta situación no deseada es consecuencia de la anterior. Cuanto más trabajo nos lleva a repetir datos en diferentes celdas de una base de datos, más se desperdicia el almacenamiento, porque estamos almacenando varias veces lo mismo. Y por último, genera inconsistencia de datos. ¿Por qué genera inconsistencia de datos? Porque justamente lo que ocurre es que la repetición de los datos en el tiempo
Genera cansancio en el usuario. Si genera cansancio en el usuario, puede provocar que en las nuevas copias de ese dato, la copia sea incorrecta. Pasemos directamente a un ejemplo para entender un poco más qué es la redundancia. La siguiente es una tabla hecha en Excel. ¿Sí? Como les había dicho, Excel tranquilamente nos permite crear de forma rudimentaria una base de datos. En este caso, como pueden ver, es una base de datos de instrumentos musicales y se almacenan todo este conjunto de datos que ustedes ven acá. Fíjense que es estructurada porque tiene forma de tabla. Perfecto. Definido esto, nosotros vemos que la base de datos representa qué clase de elementos de la vida real o qué clase de conceptos de la vida real. Instrumentos musicales, por supuesto. Bien, veamos cada una de estas columnas y analicemos en detalle dónde vamos a encontrarnos redundancia. Exacto, en la columna modelo, por ejemplo. Si miramos atentamente la columna modelo, observaremos que hay varios modelos que se repiten. Miren, por ejemplo, el modelo eléctrica, acústica, aparece 2 veces. A pesar de ser redundante, también tenemos el problema que hemos adelantado. ¿Cuál era el problema? La inconsistencia. En algún caso hemos llamado al modelo como eléctrica, en su género femenino, y en otros casos hemos llamado al modelo como eléctrico, en su género masculino. ¿Serán estos dos modelos el mismo? Por supuesto que sí. Ahí se generó una inconsistencia. ¿Por qué? Porque ante los ojos de una computadora, eléctrico y eléctrica son 2 modelos distintos, mientras que para los ojos de un ser humano, eléctrica y eléctrico son lo mismo. De manera similar, si observamos la columna clasificación, nos vamos a encontrar con varias clasificaciones de instrumentos musicales en donde se repite el dato. Viento, viento, viento. Cuerda, cuerda. Teclado, teclado. Percusión, percusión. Claramente tenemos datos redundantes. ¿Alguna columna más se les ocurre a ustedes que puede llegar a haber redundancia? Por supuesto, en la columna marca también. La columna marca tiene Yamaha, 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 Gibson, Fender, Yamaha nuevamente, Korn, Peer Plus y Yamaha nuevamente. En el Excel, ¿cómo haríamos para resolver la redundancia? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Está claro que almacenar 3 veces viento ocupa espacio. Vamos a intentar reducir la redundancia. Miren, comparen la tabla anterior con la nueva tabla. Comparen la tabla anterior con la nueva tabla. Hemos reemplazado los textos por números. ¿Sí? La estructura de la tabla es la misma. Ustedes observarán que las columnas tienen el mismo nombre. Lo que no es igual son los datos almacenados en esas celdas. Los reemplazamos por números. Pero a su vez, cada número representa algo en una tabla auxiliar. Así que creé tablas auxiliares para reducir la redundancia. Observemos, por citar un ejemplo, la tabla clasificación. A la tabla clasificación le puse 2 columnas. Una columna ID, que significa identificador, y otra columna nombre, en donde vamos a almacenar el nombre al cual este identificador representa. Por ejemplo, el identificador número 1 está representando a la clasificación cuyo nombre es viento, mientras que el ID número 2 está representando a la clasificación cuyo nombre es cuerda. Si nosotros buscamos una relación entre esta tabla y esta tabla, la vamos a encontrar. Fíjense que tiene a propósito el mismo color, para que ustedes observen que esta tabla, que tiene un colorcito verde, aparece aquí. Ahora, si yo miro estos datos, claramente me voy a dar cuenta que la clasificación número 1 representa el viento. O sea que estos tres primeros instrumentos musicales responden a la clasificación tipo viento. Si observamos la tabla anterior, van a ver que justamente los 3 primeros instrumentos musicales se corresponden con la clasificación tipo viento. Se preguntarán ustedes ahora, bueno, es verdad, reemplacé viento por 1, pero ¿no sigue habiendo redundancia?
Bueno, en principio la respuesta a esa pregunta es sí, porque uno lo estoy repitiendo varias veces, pero la redundancia se redujo, ¿por qué? Porque en memoria, almacenar el valor 1 ocupa menos espacio que almacenar el valor viento. Cada uno de los caracteres de la palabra viento ocupa en memoria un byte. Por lo tanto, si la palabra viento tiene 3, 4, 5, 6 letras, la palabra viento ocupa un total de 6 bytes, mientras que el número 1 ocupa solamente un byte. Entonces, para representar los tres primeros instrumentos musicales como clasificación tipo viento, con mi redundancia reducida estoy utilizando solamente 3 bytes. Mientras que si observo cuántos bytes o cuento cuántos bytes me hubiera ocupado teniendo la palabra viento en cada una de sus clasificaciones, tengo que multiplicar 6 por 3. 6 por 3 da 18. O sea que son 18 bytes contra un solo byte. Pero esto de ahorrar espacio en memoria no es la única ventaja que ofrece la redundancia reducida. Otra ventaja que tiene la redundancia reducida es justamente la de poder mantener y evitar la inconsistencia de datos. ¿Por qué? Porque si yo de repente quiero cambiar ahora la clasificación 1 por otra clasificación que no sea viento, es decir, quiero editar esa clasificación, no quiero que se llame más viento, quiero que se llame aire, porque se me ocurrió clasificarlo ahora por aire en vez de viento, con solo modificar viento ahí, modifico todas sus dependencias en la tabla principal. Si ahí yo pongo aire, voy a modificar automáticamente todas las apariciones de 1 en la tabla principal. En cambio, si yo hubiera tenido que modificar aire acá, hubiera tenido que buscar en toda la tabla, dónde aparecía la palabra viento para reemplazarla por la palabra, o por el número mejor dicho, 1. ¿Sí? Ahora que son pocas filas, esta actividad es sumamente sencilla. Pero imagínense bases de datos que tengan millones y millones de filas. Claramente, en esos casos, cambiar una clasificación no es tan sencillo. Bien, pasemos ahora al otro concepto que es importante que ustedes aprendan, el concepto de multivaluación. ¿Qué es la multivaluación en base de datos? La multivaluación es la utilización de una misma celda para guardar más de un valor. Es como el abuso en la utilización de una celda para meter en ella más de un dato al mismo tiempo. ¿Por qué es una situación no deseada? En principio porque suelen ser redundantes, o sea que si es redundante, la multivaluación hereda todos los problemas que tenía la redundancia, que hemos aprendido en diapositivas anteriores. Y después el otro gran problema que plantea la utilización de la multivaluación en las bases de datos es que su manipulación es compleja, porque al almacenar en una misma celda más de un dato, buscar datos en ella es una situación sumamente compleja. Veamos la siguiente imagen que trata de representar lo que es la multivaluación. Todos sabemos que una heladera sirve para guardar distintos elementos que a posteriori nos sirva tenerlos fríos, como por ejemplo bebidas, comida, verduras. Podríamos pensar que cada uno de los estantes de esta heladera constituye una celda. Por supuesto que dentro de este estante podemos guardar un montón de botellas. ¿Qué pasa si nosotros abusamos de ese estante y comenzamos a ponerle una cantidad cada vez mayor de botellas? Llegará un momento que manipular las botellas que en ellas se encuentran se torna sumamente complejo. Piensen ustedes por un segundo qué difícil sería encontrar una botella en particular dentro de un estante sabiendo que éste cuenta con un montón de botellas. Esto es conocido como multivaluación. Es la utilización de una misma celda, de un mismo estante, para guardar más de un valor. Si recuerdan la base de datos de instrumentos musicales que teníamos implementada en Excel, en la que habíamos estudiado y reducido la redundancia, podemos encontrar en ella también el problema de la multivaluación. ¿Cuáles suponen ustedes que son las columnas que tienen multivaluación? Es fácil, si recuerdan el concepto sobre que la multivaluación es la utilización de una celda para guardar más de un dato, claramente podemos observar que la columna géneros es una columna multivaluada. Fíjense, la trompeta puede ser un instrumento musical utilizado en los géneros instrumental, jazz, blues, reggae y salsa.
¿Encuentran ustedes alguna otra columna más que tenga multivaluación? Exacto. La columna material de fabricación esconde en ella también la multivaluación. Veamos ahora cómo podemos resolver esta situación en una base de datos. Vemos en pantalla ahora la base de datos de instrumentos musicales, una base de datos a la que le habíamos reducido la redundancia y que ahora estamos interesados en eliminar la multivaluación. Habíamos descubierto en la diapositiva anterior que la columna géneros era una columna multivaluada. Instrumental, jazz, blues y salsa eran distintos géneros que aplicaban a un instrumento musical tipo trompeta. Para resolver la multivaluación hemos decidido crear una tabla auxiliar que se llama tipo instrumento género. Esta tabla está conformada por dos tablas más, la tabla tipo instrumento y la tabla género. Ambas dos contienen una columna que se llama ID. La columna ID representa un identificador. Los valores con los que se van completando cada uno de estos identificadores son números secuenciales que arrancan en 1 y terminan en el valor más grande que tenga la fila. Al costado de cada identificador tenemos el nombre del instrumento, o del tipo de instrumento mejor dicho, que representa ese identificador. Así, el identificador número 1 representa la trompeta, el identificador número 2 representa el saxofón, y así sucesivamente. La tabla género también tiene un identificador y un nombre, en donde 1 representa al género instrumental, 2 representa al género jazz, y así sucesivamente. Si observamos la tabla tipo instrumento género, notaremos que es una tabla auxiliar y que claramente esa tabla auxiliar representa la misma información que nuestra tabla original. ¿Por qué? Porque observando esta tabla uno puede sacar las siguientes conclusiones. Observemos la primera fila. La primera fila tiene los valores 1 y 1 para las columnas ID tipo instrumento e ID género respectivamente. ¿Qué significa esta primera fila? Significa que el ID de instrumento número 1 se corresponde con el ID género número 1. O dicho de otra forma, que al tipo de instrumento 1 le corresponde el género 1. ¿Cuál era el tipo de instrumento 1? Trompeta. ¿Cuál era el género 1? Instrumental. O sea que la primera fila está diciendo que la trompeta es un instrumento musical que aplica al género instrumental. La trompeta, si miramos la segunda fila, también aplica al género musical identificado por el número 2. Si vamos a la tabla género, el género musical representado por el identificador número 2 es el jazz. Entonces, la trompeta también está representada por el género jazz. También la trompeta, si observamos la fila número 3, está identificada por el género 3, y el género 3 en la tabla género es blues. De esta manera, si extendemos este razonamiento al resto de las filas, estaremos representando con estas primeras 4 filas los primeros 4 géneros a los que aplica ese instrumento musical: instrumental, jazz, blues y salsa. Lo mismo cuando pasamos al ID de instrumento número 2. El número 2 representa al tipo de instrumento saxofón. El saxofón aplica al género 1. Género 1 era instrumental. Género 1 era instrumental. El saxofón aplica también al género musical número 2. El género musical número 2 es el jazz. Jazz. El tercero va a ser blues. Si miramos, el instrumento musical tipo 2, saxofón, aplica al género 3. Y el género 3 es blues. Claramente esta tabla tipo instrumento género representa a esta columna géneros. Hemos resuelto la multivaluación. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy en condiciones de eliminar esta columna completamente y reemplazarla por una tabla auxiliar que relacione el tipo de instrumento con el género. En este momento no la puedo eliminar porque faltan más relaciones en esa tabla. El último género musical que aplica al instrumento 2, que era saxofón, estamos hablando del instrumento musical tipo 3, que aplica al género tipo 3, aplica al género instrumental. Instrumental está representado por el ID 1. Así que pongo 1. El instrumento musical 3 aplica también al jazz. Entonces escribo 3 para representar al tipo de instrumento. Y jazz es el número 2 en la tabla género. Así que pongo 2.
3 representa al tipo de instrumento número 3, que significa trombón. Y el género al que aplica era instrumental, jazz, y ahora viene blues. Blues está representado en la tabla género con el identificador número 3, así que escribo 3. Finalmente, el tipo de instrumento musical número 3, que está representando al trombón, aplica al género musical salsa. Busco en la tabla género cuál es el identificador del género salsa y resulta que es el 4. Así que pongo 3, 4. Emprolijo las filas poniéndole bordes. Y listo. Hemos terminado de representar. Vamos a borrar esto. Vamos a levantar un poquito más acá. Finalmente, esta tabla tipo instrumento género está representando a las 3 primeras filas de la tabla instrumentos musicales. Les queda de deber a ustedes entonces seguir encontrando relaciones en la tabla tipo instrumento género, es decir, seguir cargando filas, para representar al resto de los instrumentos musicales. Y otra cosa que les queda para pensar es que así como resolvimos la multievaluación de la columna géneros, podrían resolver la multievaluación de la columna material de fabricación. Eso les queda de deber para pensar cómo se resuelve. Una vez que terminan de resolver la multievaluación, eliminan la columna y no pierden información. Es importante que observen que al eliminar esa columna no están perdiendo información, porque esa información quedó absorbida por esta tabla auxiliar. Con esto nos hemos dado cuenta que tanto para resolver el problema de la redundancia y el problema de la multievaluación, en las bases de datos es pertinente crear más tablas que la tabla original. Y eso en el mundo de base de datos se conoce como normalización. Normalizar una base de datos, entre otras cosas, implica o significa reducir redundancia y eliminar multievaluación. Ambos dos conceptos son no deseados en el mundo de las bases de datos. Bueno, espero que el video les haya servido, los haya dejado pensando y que puedan, en base a este, resolver una de las actividades propuestas en el campus virtual. Muchas gracias y hasta la próxima.